¿Cómo están? Bienvenidos a Fibra Óptica, un gusto saludarles. Soy Jorge Eduardo García, les doy la bienvenida en nombre de todo este equipo y les invito a que se queden aquí para que se enteren porque hoy vamos a estar hablando de documentales relacionados con el tema de videojuegos. Así que, bueno, recuerden también la manera de estar en contacto con este programa, la línea WhatsApp y nuestra cuenta de Twitter que es Fibra Óptica 915. Luis Hernández, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Alejandro Rodríguez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Jesús Ayala. Hola, ¿qué tal? Y Hamlet Arias. Mucho gusto en estar aquí. Y bueno, pues hay una lista, yo digo que considerable de algunos documentales. Algunos ya me ha tocado verlos, otros no, seguramente no los conozco. Habrá que descubrir. Hay que descubrirlos. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar con este tema. ¿Y por qué se empiezan a hacer los documentales, no? ¿Qué es lo que motiva el realizar documentales con esa temática? Yo creo que de videojuegos, porque no vais sí. a hablar de documentales. No, Sí, no, de videojuegos. en creo que particular. de documentales para videojuegos hay desde los aspectos del desarrollo de un videojuego, la parte artística, la parte de los videojugadores, la parte de los diseñadores. Entonces, hay muchas vertientes que se pueden explorar para hacer buenos documentales para videojuegos. Sí, una de las cosas que llama la atención es que, digo, estamos acostumbrados a ser consumidores de videojuegos, ¿no? Y ciertamente esto que haya documentales de videojuegos nos dan una visión más amplia de lo que conlleva un producto, ¿no? Documentales como Indie the Game, Video Game the Movie, nos dan un panorama contrastante entre lo que es ser un programador de juegos indie, ser un programador para un estudio más grande, ¿no? O la historia misma que se va desarrollando. Y son documentales bastante interesantes tanto para aquellos que se quieren dedicar al mundo de los videojuegos, porque es prácticamente una charla de cómo ellos empezaron y cómo lo lograron, como también para nosotros que, aunque no nos dediquemos a desarrollar videojuegos, sí nos ayuda a entender el concepto de la industria y a ver un poquito y a apreciar un poquito más el cómo se crea un videojuego, ¿no? Digo, a nosotros se nos hace muy fácil decir, un videojuego chafa, pero no sabemos todo el trabajo que se invirtió, las lágrimas, ahora sí que el esfuerzo y la apuesta de a ver si me van a pagar o no me van a pagar por un producto. Y es algo bastante interesante de verlo en varios de los documentales que vamos a hablar en este programa. Bueno, precisamente como están diciendo, a veces ver un documental de videojuegos es como leer la caja del cereal, ¿no? O sea, ver qué es lo que contiene, de qué está hecho, como dice Jesús, la parte artística, la parte técnica. Y todos esos imponderables que vienen surgiendo desde una dificultad por, no sé, no hay red, o sabes que tuvimos un problema con un permiso, o sabes que me robaron la computadora y me tuve que calcar un dibujo, y cosas por el estilo. O sea, son cosas que hacen interesante y lo vuelven parte del anecdotario y que vuelven incluso hasta más apasionadas las tertulias hasta de videojuegos, urbanas, ¿no? Leyendas urbanas, etcétera, como el juego de ET, del cual hablaremos más adelante. Bueno, sí. No, pero una de las cosas más importantes es precisamente esto, de rescatar historias que a lo mejor nada más se conoce en un cierto nicho, en ciertos, básicamente con los videojugadores o los fans de este tipo de cultura pop. Pero rescatarla y dársela a las masas y darle a conocer que atrás de todo esto, atrás de un juego de Mario, atrás de un juego de Call of Duty o Halo, hay una cultura y hay un montón de personas trabajando, haciendo historias, creando grupos, creando comunidades, y haciendo más grande esta industria, igual que lo es en el cine, igual que lo es en la industria, en la industria del arte también, porque no, hablando de este cruce que hay entre videojuegos y arte. E.T. es un ejemplo de ello. E.T. es uno de los documentales más esperados de todos los tiempos en cuanto a videojuegos, precisamente porque está basado en el mito del juego de E.T. que vamos a hablar más adelante. Sí, de hecho hay pues información interesante, ¿no? Que se va descubriendo cómo se movía la industria. A mí me tocó en los años 80 jugar pues, Atari y bueno, todos estos juegos también en las maquinitas, las arcadias, ¿no? Y bueno, es interesante, por ejemplo, cuando vi el documental de Video Games, The Movie, me gustó mucho la manera en la que lo van presentando con este toque periodístico y cómo te van mostrando la historia, ¿no? Desde los programadores, lo que había en la industria. Es interesante conocer todo eso, sobre todo porque uno lo vivió en otra etapa, ¿no? En la niñez, y ahora ya lo ves con otra perspectiva, pues más de adulto. Sobre todo porque en ese tiempo no te importaba todo eso. Mucha gente no sabía todo lo que pasaba. Casi siempre, bueno, casi seguro, todos los únicos que sabían qué pasó en esa época eran la gente que estuvo involucrada, desarrolladores, actores, escritores, todos los que están involucrados dentro de un videojuego. Y los fans no estábamos
tan dentro porque no había tantas revistas, no había internet básicamente, no había redes sociales. Y ahora enterarnos de todo lo que pasó mientras nosotros estábamos jugando Yash Revenge, por ejemplo, es bastante interesante. Y es más que nada te identificas mucho con el documental, ¿no? O sea, en ese sentido, por ejemplo, este que mencionas de Video Game The Movie, hablan mucho de cómo era una industria de nicho, una industria que vas creciendo y que realmente también habla mucho de cómo se sentían las personas que estaban jugando, que eran videojugadores o que desarrollaban, ¿no? Hablan mucho de cómo sentían bichos raros, cómo los llamaban geeks, como ese tipo de cosas. Y hay una frase que me gusta muchísimo que mencionan en este documental, que dicen, yo estoy seguro que en el futuro pues todo el mundo va a ser geek, ¿no? Ñoño, por lo que va a significar el impacto de los videojuegos. Y esta persona dice, pues ya no puedo decirlo porque ya pasó, ¿no? O sea, realmente estamos viendo que los videojuegos han pasado de ser solamente juegos para cierto grupo de gente a un aspecto más global, ¿no? O sea, un aspecto que, digamos, puedes compartir, ¿no? Y eso de que hayas crecido y que seamos una generación que ha crecido con ello, es bastante, como bien lo dicen ahí, propio de nosotros. Te apropias muchísimo porque es una tecnología que nació cuando tú eras niño. Entonces es bastante significativo. Haciendo una anotación de este documental de Video Game The Movie, está en Netflix para que lo puedan ver, junto con otros 4 que a lo largo del programa los vamos a nombrar. Está con su doblaje en español y hagan de cuenta de que es un documental muy del perfil de, ¿cómo se llama? Discovery Channel. Y engloba bien, perfectamente lo que son las partes históricas, ¿no? Tal vez no profundiza muy bien en ciertos temas, pero sí te da un panorama global para menos introducirte a lo que es la historia de los videojuegos. Y eso a mí es lo que me gusta muchísimo de ese documental, que te da probaditas, que te da la oportunidad de investigar a ti más si te gustó un tema. O sea, habla de todo, habla de social, habla de desarrollo, habla de marketing, habla de incluso te da gráficas de las personas que están jugando ahorita, habla mucho, toca un poquito el cómo las mujeres ya ahora también están jugando en una industria que se creía en ese entonces totalmente de hombres, y realmente habla también, y hay una parte muy pequeña que habla de los primeros torneos de videojuegos, ¿no? Lo que ahora ya son conocidos como eSports. Hablaba mucho que en el 72 iniciaron este tipo de cosas. O sea, estamos hablando de hace 42 a 44 años. O sea, es increíble cómo algo que pasó hace 44 años, perdón, está impactando ahora, ¿no? Es a mí lo que me gusta mucho de ese documental. Sí, ya estamos hablando entonces ya del documental en sí. Ya, Entrale. ¿Quieres hablar de otra cosa? No, yo digo de ese documental. Yo quería hablar del porno en los videojuegos, pero está bien. Bueno, este documental está dirigido por Jeremy Smith. Es un director. Es un director de cortometrajes, básicamente, que el primer documento fílmico famoso que tiene es precisamente Video Game The Movie. Ya de hecho anunció está anunciado una serie documental, se llama Unlocked Video Game Industry, que está saliendo ya, este año llevando sus episodios, van a ser en total 6 episodios. Él lo que hizo, creo que es una de las cosas que más que es más rescatable, es no nada más meterse en la industria en la gente que estuvo dentro de la industria de videojuegos, sino los que jugaron. Los jugadores que ahora son famosos, es decir, el narrador es Sean Astin, es mejor conocido por ser Sam del Señor de los Anillos. Sale Will Wheaton, por ejemplo, que fue un actor que se hizo famoso por haber aparecido en Star Trek y que ahora no es un gran actor, pero es muy famoso en el mundo ñoño, y de hecho tiene una de las frases, uno de los speech, uno de los discursos sobre qué significa ser geek en el mundo más emotivos que le he escuchado a alguien, y sale precisamente en este documental. Actualmente está metido junto con otros en una huelga de actores de doblaje en los videojuegos que no va a estallar la próxima semana, lo cual va a traer por cierto retraso en varios juegos, pero ese es otro tema. Y sale Zach Braff también incluso. Descubrió una beta interesante, ¿no? El realizar un documental de videojuegos le permitió como ver otras líneas para poder explorar, y eso también creo que vale la pena destacarlo. Y hay quien vive de eso también, o sea, hay gente, bueno, aparte de eso, Will Wheaton, como dicen, salió en Star Trek. Hay gente que de un solo personaje vive yéndose a convenciones. Un ejemplo es que va a venir, por ejemplo, aquí a Guadalajara el Ranger Verde en diciembre. Y es gente que de eso vive, pues, o sea, encuentra betas tal vez a la falta de su trabajo principal, encuentra otros modus vivendi. Sí. La diferencia es que Will Wheaton se ha convertido en un ícono del geekismo en el mundo. O sea, aparte, porque gracias también a
Big Bang Theory, aunque nos gracias duela. a Big Bang Theory, gracias a Star Trek, por supuesto, y gracias a que ha realizado él también documentales sobre el mundo geek, junto con El hijo de Leonard Nimoy. el hijo del Leonard Nimoy y el Cachucha. Pero fíjate. Michael Michael Moore. Pero No. hay una parte muy interesante Spike Lee. de Wheaton, que él habla mucho de la guerra entre consolas, yo soy Nintendo, yo soy Sega, ¿no? Y ese tipo de cosas. Y él dice algo que es muy cierto, ¿no? Tú lo que defiendes es lo que tienes. O sea, no teníamos dinero para comprar un Nintendo y un Sega. Entonces tú, si comprabas un Nintendo, pues eras Nintendo. Si comprabas un Sega, es un Sega. Y tiene mucha razón en ese sentido. Ahorita también la guerra que tenemos de consolas, de ¿cómo se llama? De medias como PC o consolas, es mucho eso, es mucho lo que me alcanza a comprar, a lo que tengo. Vamos a seguir hablando sobre documentales relacionados con el tema de videojuegos. Les invitamos a estar en contacto a través de las cuentas de Twitter, también de nuestros colaboradores, que por cierto quiero que las mencionen desde ahorita. ¿Cuál es? A doble latina US. Diputable con B grande. Y Serkenor con S y con K. Nos vamos a la pausa, regresamos. Ya estamos de regreso con ustedes aquí en Fibra Óptica. Seguimos hablando de documentales de videojuegos y les recordamos también nuestra cuenta de Twitter, Fibra Óptica 915, además de los teléfonos en cabina 3122-4200 y terminación 66. Bien, estamos hablando de estos documentales, ya platicamos de uno de ellos, pues para mí de los mejores, pero hay otros y vale la pena revisar también este material que se encuentra en el documental Indie Game. Así es, ese también lo podemos encontrar en Netflix y pues bueno, tarda como 1 hora y media, algo así, y habla mucho de los desarrolladores independientes y cómo iban saliendo. Y Jesús me está haciendo señales porque quiere hablar. Él quiere decir algo. La realidad de Indie Game se podría clasificar como, hasta el momento, yo creo que el documental más importante y el mejor, por lo menos en cuestión de manufactura, de los que se ha hecho de los videojuegos, ¿no? Sí tienen creo que fue un tino el hecho de que se conjugaran personas que ven a la industria de los videojuegos como un arte, en cierta manera, con algunos desarrolladores que buscan hacer arte, ¿no? Entonces, en expresión artística es muy bueno este documental, porque sí te adentra mucho a lo que es el psiqui personal de estos desarrolladores en específicos, que son Phil Fish, Edmund Macmillan, Jonathan Blow y Tommy Refenes. Estos creadores de Fez, de Super Meat Boy. Phil Fish es de Fez. Edmund Macmillan y Tommy Referen son el team Super Meat Team. Super Meat Boy. Que crearon Super Meat Boy. Y Jonathan Blow es el creador de un gran juego que si no han probado, háganlo, es Braid. Uno de los mejores juegos indies que ha salido en los últimos 5 años, tal vez. Entonces, en este documental, pues sí se mete mucho a la cuestión de la personalidad de cada uno de ellos y que quiere reflejar en los juegos, ¿no? Aparte de mostrar toda esta parte tortuosa que es para ellos como desarrolladores, por ejemplo, los de Super Meat Boy, como están ahí luchando para acabar el juego a tiempo, para entregárselo a Microsoft, como el de Braid se me decepciona cuando encuentra críticas negativas a su juego, que es muy bueno, pero que la gente no entiende qué era lo que quería comunicar. Y Phil Fish, que vive en su propio infierno, porque es un tipo muy hablador. Muy hablador. Yo creo que sí es un genio dentro de lo que hace, pero como genio tiene su vida personal hecho un caos. La delgada línea entre el genio y el idiota. No, exactamente. Pero sí es cierto lo que dice Jesús, O sea, él vive en su infierno que él mismo crea. O sea, realmente Fez es un grandioso juego. Todo el mundo al mismo tiempo le dice que es un gran juego, que es buenísimo el juego. Y él mismo está diciendo, no, es que va a pasar algo, va a salir mal el juego. Los abogados no me van a dejar presentarlo. O sea, es lo padre de ese documental. Cómo ves se pelea con el co-creador. Cómo él se pelea con el co-creador y con él mismo. O sea, una noche antes de presentar Fez, está casi de, no, es que no voy a bajar, no voy a salir a presentar Fez. ¿Qué pasa si pasa esto? No, van 5 años de esto. Mi reputación está en medio. Y él mismo dice en una parte del documentario que sí es cierto. Le pregunta la que le está filmando, oye, ¿qué pasaría si no sale Fez? Y el tipo dice así con una sinceridad completa, me mato. O sea, me suicido. Porque así es. Lisanne Payot se llama la directora. Pero sí, o sea, toda esta parte artística la retratan muy bien en la película. Tiene unos encuadres preciosos. Es la que más cinematográficamente es dentro de su lenguaje como documental.
Pero sin dejar al lado de que manejan muy bien la información y te da un punto de vista que es totalmente diferente, por ejemplo, de Video Games de Movie, que te habla un poco más de la cuestión de la industria, ¿no? Acá más bien son equipos pequeños, que no son corporaciones, son estudios pequeños que pueden ser de 2 personas y están ahí todos los días, que uno lo mantiene su mujer, por ejemplo, ¿no? Que le dice, si el juego es un éxito, te va a comprar un gato extra, ¿no? Y ahí va y se lo cumple. El otro tipo le paga la hipoteca a los padres. Sí, de hecho, ¿no? Es una de las cosas más creo que más agradables de ver en este documental, que presenta 2 perspectivas diferentes, a mi parecer. Una es Jonathan Blow y Phil Fish, los tipos hipsters, genios, artistas, ególatras, muy ególatras, que ven todo como debe ser arte, si no es arte no vale la pena. Uh-huh. Y 2 personas, que son Edmund Macmillan y Tommy Refenes, que son los que hicieron Super Meat Boy, que son ñoños dedicándose a hacer videojuegos, básicamente. Ñoños que tienen familia, que tienen gastos, que tienen problemas para socializar. Tommy Refenes, de hecho, tiene Asperger. Es una persona que no puede socializar con las personas, que con trabajos tiene de amistad a Edmund Macmillan. Y él lo que dice es: yo estoy haciendo videojuegos, yo quiero tener videojuegos, sacar dinero para poder ayudar a mis padres, porque mis padres me ayudaron a toda mi vida. Es uno de los momentos, creo que más emotivos de todo el documental. El momento que presenta cómo le compra la casa a sus papás. Parece que te está dando un nudo en la garganta, Hamlet, ahorita. Ahorita se me estaba metiendo otra cosa. Yo casi lloro en ese momento con Tommy Refenes. Es que Tommy Refenes es como lo que fuimos muchos en la infancia. Digo, no hablo por mis compañeros, pero esa forma de no me interesa socializar, no me quiero socializar, no me interesan las personas, te cierras una barrera cuando eres adolescente con un videojugador. Yo quiero ser videojugador, quiero jugar, no me interesa lo demás. Tommy Refenes representa mucho a ese ñoño cerrado que trata de huir de los populares, o sea, que lo que quiere es simplemente divertirse y no le importa la sociedad. No encaja en el mundo. Yo lo que rescato y lo que más respeto de esos 2 es, como tú dijiste, que ellos no se andan con las pretensiones de no, es que te es por arte, no, es por dinero. Si es algo de lo que puedes vivir. No, o sea, espérate. No estoy diciendo que sea su principal motor. Pero ellos admiten que también el dinero es un plus. O sea, no se están con lo de no, yo lo hago por amor al ellos arte. Los de Super Meat Boy sí. No, Super Meat Boy. Los de Super Meat Boy sí dijeron, o sea, nosotros necesitamos el dinero. Si no lo hacen por amor al arte. Sí, pero ellos trabajaban haciendo aplicaciones para terceros para poder sacar dinero. Pero es mucho más sincero eso. Lo que sí es lo hacen por divertirse. Sí. Eso es verdad. Sí, y si no les gusta, de hecho, Edmund Macmillan tiene un juego, espérate, Chuy. Tiene un juego que es de un pene contra una vagina, que fue muy popular porque fue muy odiado por el mundo feminacista de los videojuegos. Y Edmund Macmillan lo hacía por divertirse, pero Super Meat Boy, el momento en que hicieron todo subirlo a Xbox Live Arcade, ellos esperaban que estuviera presente en la primera plana para poder venderlo. Cuando no lo vendían se frustraron y se ve en el documental. Sí, lo que ellos tienen... perdón. Aquí va un punto. Podríamos definir que hay gente que pretende ser artistas y hay quienes son artistas, ¿no? En el caso de Edmund Macmillan, yo creo que el tipo sí es un artista nato. ¿Y por qué lo digo? Dentro del mismo documental te va expresando que muchos de sus juegos que hizo antes de Super Meat Boy son juegos que tenían que ver con sus estados de ánimo, de soledad, cómo confrontó la muerte, el de la vagina esta mutante. Sí, que era un problema. Porque murió su abuela. Sí. Entonces, es un tipo que buscaba reflejar y cómo se podía acercar a la gente, ¿no? Entonces, ahí sí tienes la diferencia de un Phil Fish que te dice que yo soy un genio, que el tipo, yo sí creo que así lo es, pero siempre lo está explayando, siempre lo está gritando, lo está pregonando, y el otro tipo que tal vez en sus respuestas te está diciendo lo mismo, pero con hechos. Entonces, yo sí creo que... Pero fíjate, algo... sí les gusta hacer videojuegos a estos 2 tipos, pero sí también son más realistas en el sentido de que necesitamos dinero. Es un plus. No digo que sea su motor principal, no estoy diciendo eso. Ellos encontraron con Super Meat Boy un equilibrio en ese sentido. Ellos mismos dicen, es que sería para nosotros un infierno trabajar para EA, para compañías como EA o Activision. O sea, no nos gustaría trabajar allá. A pesar de que podíamos trabajar ahí y ganar mucho dinero, no nos interesa. Queremos hacer nuestro juego. Y una de las cosas, por ejemplo, de Tony Refresh, que me gusta muchísimo el documental, es cuando sale... Es cuando está a un día del lanzamiento de Super Meat Boy, que el tipo habla de la depresión, de una depresión que tiene, pero no es una depresión por tristeza, es una depresión
que viene del miedo a qué va a seguir. O sea, él mismo dice, no sé si sería depresión, sería ansiedad. No, amigo. Él mismo dice, estoy deprimido de no saber lo que sigue. O sea, de que mi juego sea exitoso. Estoy deprimido de que mi juego se venda. O sea, realmente. Pero la parte esta de que dicen, no quiero trabajar con Electronic Arts por el dinero. O sea, no es precisamente porque sea el dinero, sino porque trabajarían en un conglomerado que los haría hacer lo que ellos quieren y no estarían libres. Y que los disciplinaría también. Los disciplinaría. Son básicamente chavos trabajando en lo que les gusta y el hecho de que les dio dinero, pues lo disfrutan todavía más. Aparte, estos cuates, por al menos estos 3 ejemplos, son videojugadores que pertenecen a esa generación de desarrolladores que son de los primeros que empezaron con videojuegos y a ellos les gusta mucho lo clásico. Bien, es momento de hacer una pausa y seguiremos hablando de más documentales de videojuegos. Esta es una buena recomendación, la de Indie Game. Hay que verla por ahí si es que no la han puesto en algún momento ahí en Netflix. También la pueden encontrar ahí. Ahí también la pueden estar ubicando. Nos vamos a la pausa y seguimos con más aquí en Fibra Óptica. Ya estamos de vuelta con ustedes aquí en Fibra Óptica, hoy hablando de documentales de videojuegos. Recuerden también la manera de estar en contacto y enviar sus comentarios es Fibra Óptica 915, nuestra cuenta en Twitter, o si lo prefieren también la línea WhatsApp, que ya conocen bastante bien. Y bueno, seguimos hablando de más documentales. ¿Con cuál nos vamos ahora? Pues mencionar que, por ejemplo, de Indie Game tiene como una continuación, en cierta manera, porque en sí es como un documental largo de varios retazos que fueron... Sí, es como las escenas borradas del documental original. O que hacían como mini reportajes y los tenían, pero los pusieron como un... Sí. Se llama Afterlife. Afterlife. Y que no tiene un, digamos, por ejemplo, Super Meat Boy sí tiene un final, salió. Bright también tiene un final, salió. Pero se quedó en suspenso Fez porque en ese momento todavía no había salido Fez cuando terminó ese documental. Entonces Afterlife toma más o menos lo que pasa cuando ya Fez está terminado y está a punto de salir porque todavía no sale. Y hay una parte en ese documental de Afterlife que a mí se me hizo muy interesante porque, digamos, sí, Phil Fish es un hablador, despotrica con todo y se le hace muy fácil opinar, ¿no? Al principio del documental se ve que un japonés le pregunta, oye, la película es muy buena y demás, pero ¿qué opinan de los juegos japoneses en este entonces, ¿no? Y Phil Fish, con toda su soberbia que él tiene, dice, los odio, apestan, son basura, ¿no? Entonces, el documental trata un poquito cómo la gente tomó este comentario, que sí es despectivo en cierta forma, pero lo agrandó, ¿no? Le empezaron a atribuir que odiaba a los japoneses, que cómo se podía meter con una cultura como era la japonesa, y ese tipo de cosas, cuando todo el panel ya había dicho que realmente ellos sentían que la industria japonesa estaba estancada. Así de hecho era una conferencia de desarrolladores independientes. Después de lo que dijo Phil Fish, ya los demás empezaron a comentar. Incluso Jonathan Blow trató de explayarse más en la respuesta hacia este chavo japonés, que lo primero que había dicho era: yo te admiro y tu videojuego me recuerda mucho a los juegos japoneses clásicos. Y le preguntó en ese momento ¿tú te inspiraste en esos juegos? ¿Qué piensas de la industria japonesa? Ahora le contestó lo que le contestó. Jonathan Blow amplió la respuesta diciendo: el problema es que los desarrolladores japoneses no han avanzado, se quedaron aletargados, se quedaron en lo mismo, y los juegos ya no están hechos para un público que es más retador, un público que ha crecido. Y creo que para este documental que estamos hablando del Afterlife, una de las cosas que a mí más me gustó es el hecho de que hayan, como son retazos de lo que quedó del anterior documental, presentan más desarrolladores que dan la opinión de lo que están haciendo ellos, porque el otro se centra en 3 juegos y puede presentar un poquito más. Hay un desarrollador francés, un desarrollador. Está el de, ¿cómo se llama? El de Spelunky. El de Spelunky, que no salió en el otro, y Spelunky es uno de los mejores juegos independientes que hubo también en su época. Y puedes notar como cosas que tienen en común todos los desarrolladores, ¿no? Esta visión hippies mugrosos. Artística de cierta marihuanos. forma. Que sí lo vemos en el desarrollo de juegos. Esa es una de las cosas también que es recomendable después de ver Indie Game. Pues para cambiar un poquito, porque tenemos poco tiempo, The King of Con, del director Seth Gordon, es un documental sobre que se mete en esta parte de los retos de los videojugadores y los récords, ¿no? Si en los 2 anteriores hablamos de lo ennoblecedora que puede ser la industria de los videojuegos, de los altos valores y de las altas... Del respeto que se puede ganar una persona. Aquí nos lo destruye. The King of Kong muestra todo el lado sucio, opuesto, el lado sucio, el lado bajo, el lado mezquino, el lado vil que una persona puede hacer con tal de que tal vez el único logro de su vida
no se ha superado. Sí, el otro era desarrolladores y este es de videojugadores. Ahí como hablan un poquito mal de nosotros, pero... No, pero la mezquindad de este cuate... Pero para darles en contexto... trofeos? Es como historia de la vida real. El documental trata sobre un cuate que se llama Steve Witt, que es un tipo que pues, es un tipo desempleado. Sí es inteligente, fue músico, pero nunca logró nada en su vida. Y un día decide poner un récord mundial en algún videojuego, ¿no? Y escoge Donkey Kong. Este récord lo mantenía como por 27 años un tipo llamado Billy Mitchell, que puso muchísimos récords a través de la historia, como Pac-Man y otros juegos de la época. Y ya el último que le quedaba era el de Donkey Kong. Este tipo se puso a entrenar y rompió el récord y mandó el video a un tipo que se llama Walter Day, que es una leyenda dentro de lo que es la parte de la industria de los récords, de los videojuegos. En números, el récord de Mitchell en Donkey Kong era 874,300 y el récord que hizo Witt fue 1,006,600 puntos. O sea, lo superó, lo destrozó, para empezar. Lo destrozó. Entonces, la historia va avanzando de que manda la fotografía y el video donde tiene el récord. El récord pasa, pero se lo tumban, ¿no? Y ahí es cuando empieza el drama de todo el documental, porque llegan unos tipos que son admiradores del Mitchell, van y se meten a su casa así como viles tipos de la FBI. Revisan la placa de la arcade. Mitchell los manda como vil mafioso. Entonces, va y los manda. Entonces, aquí se conjugan varias partes de lo que es la parte humana, donde el tipo lo único que le quedaba es ese récord y esa leyenda de ser el poseedor de Donkey Kong, ¿no? Donkey Kong, para quienes lo hayan jugado en su época o no lo conocen, es un juego que es muy difícil porque tiene muchas variantes en las cuestiones de los, ¿cómo se llama? De los algoritmos. De los algoritmos, de los cuales los monos, pues a veces no se movían como tú esperabas, porque te podrías aprender y memorizar los patrones. Es muy de azar. El Donkey Kong sí es muy de azar. Entonces, era muy difícil pasar el primero, pero pasar 2 o 3 niveles, casi el 99% de la gente no lo pasaba. Entonces, pasar al nivel como 20 y tantos o 30. Si llegabas a ese nivel, lo que te podían pasar 2 cosas. O se reiniciaba el juego, o se iba a una pantalla negra el juego porque se friseaba. Entonces, este cuate le tumbaron el récord porque hallaron que la placa era de un fulano que le prestó la máquina, que era odiado. Que era enemigo de Mitchell porque puso en duda su récord de un videojuego llamado Missile Command. Entonces, ya estamos viendo con una cuestión de intereses de esos de que a nadie le importa, pero para ellos son muy importantes, en los cuales dices tu enemigo. O sea, esto es como un Game of Thrones de los videojuegos. Tu enemigo se vuelve... Tú eres enemigo de mi enemigo en común, entonces te vuelves mi amigo y tengo una venganza pendiente contra este cuate. Me manda 2 sicarios a mi casa a revisarme mi placa. O sea, ya estamos hablando de la bajeza humana en su máxima expresión. Ya me imagino al camarógrafo nomás grabando todo. No, es que llega en un punto no voy a volver a jugar videojuegos. Oye, pero no era por ganar dinero, nada más era por mantener el récord, el estatus del el tipo. El que vive más lejos. Lo que pasa es que ese tipo llegó a poner una serie de récords importantes. Puso en Pac-Man, puso en Donkey Kong, no recuerdo otros juegos, pero puso como 3 o 4. Y en esa época pues sí era difícil, pero fue perdiendo con los años los récords y el último que le quedaba era Donkey Kong. Si quieren ver, por ejemplo, en quién estaba... Bueno, si vieron la película de Pixeles, para empezar, pues qué mal por ustedes. Pero el personaje de ¿cómo se llama? ¿Tyrion Lannister? Peter Dinklage. El personaje de Peter Dinklage está basado en Billy Mitchell. Hasta el mullet trae. Sí. Entonces, pasando a otro documental. ¿Y dónde lo pueden conseguir? ¿Qué no dijiste? Ese no está en Netflix. Creo que sí estuvo un tiempo. Pero está libre en YouTube. O... el siguiente, que también tiene que ver un poco el tema de los récords, se llama Man vs. Snake, The Long and Twisted Tale of Nibble. ¿Eso no es porno, el hombre contra la víbora? No, este documental... en ciertos canales. Pues trata de un tipo llamado Tim McVeigh, que a los 16 años, en 1984,
pone un récord en este juego de Nibbler, para que se den una idea. Es un juego de una viborita que va comiendo unas frutas. El del y se va celular haciendo, Nokia. sí, y se va haciendo más largo. Es como el de Es el el Snake. pero es un precursor. es Entonces, donde basó el este Snake. juego, la dificultad era de que llegaron a un punto de que la víbora era tan larga que te podías tocar y te morías, ¿no? Así pasa. Pero el récord es una cosa infame. Si envejeces, está Porque lleno de esos. era el único juego que llegaba a la cantidad de los 1,000 millones de puntos. Este tipo lo puso en 40 horas. ¿Qué te parece si seguimos hablando del documental después de la pausa? Les recordamos también la manera de estar en contacto con el programa Fibra Óptica 915, nuestra cuenta en Twitter. Ya estamos de regreso aquí en Fibra Óptica, entramos al último segmento del programa, se nos ha ido rapidísimo, todavía hay muchos documentales que comentar, no sé si quieras concluir esta parte para acabar Man el vs. de Snake. El de Man vs. Snake. El juego se centra pues en el intento de que descubre el tipo que un italiano rompió su récord al año después y él creyó engañado durante casi 30 años de que él fue el que tuvo el récord todo ese tiempo. Y decide volver a enfrentarlo, ¿no? Ahí de repente otro tipo que también es leyenda dentro de los récords de ahí de la industria local de Estados Unidos. El referee que también salió en el juego de Donkey que es Kong. todo un mafioso, es el padrino. Es como el tirantes de los Ándale. referees de videojuegos. Sí, se viste hasta con su playera de rayas y todo. Sí. Y corruptazo como el Corruptazo. solo. Entonces, lanza el reto este tipo contra otro cuate, se aceptan, todo en buen plan. Se van a un congreso sí especial. A uno se le frisea la máquina, el otro sigue haciendo los intentos, el otro lo rompe, luego descubren que la máquina estaba trucada, pero que fue un error, el cuate desiste del récord. Entonces pasan muchas cosas, pero sí todo, como pasa en The King of Kong, ves cierta bajeza, ¿no? Porque por lo menos estos dos contrincantes sí fueron más cordiales entre ellos, pero ves el tipo que pone los récords, que es el único autorizado por Guinness para pasar los récords. Sí es un tipo que favorece mucho a sus conocidos de esa época de los 80s, ¿no? Sobre todo a su círculo íntimo de allegados, que fueron los que pusieron los récords en su local de videojuegos que él tenía allá en Ohio. Pero bueno, y eso también fue visionario, ¿no? El que en su propio local empezara a darle esa publicidad, yo creo que sí tiene también algún mérito. Tiene su mérito, pero sí es medio... No, sin duda, claro, favorece mañosón. siempre a los de casa. Este lo pueden encontrar ahí, ahorita está en Netflix, también junto con el de Indie Games y el de Video Games Y otros más que están ahí. y otros más, y el de E.T. Sí. Bueno, ya me dejaron aquí muy callado. ¿Qué callado, muchachos? Uno para hablar de Nintendo también, Nintendo. uno rápido, antes de hablar del de Atari, que es creo que el final, está uno que se llama Nintendo Quest. Este es uno de los documentales más caseros, más desconocidos y más divertidos que pueden encontrar en la red. De hecho, si lo buscan así, Nintendo Quest, van a encontrar el video para verlo directamente embebido en una página. Este documental está hecho por Rob McCallum, que retó a su amigo Jay Bartlett a conseguir los 678 juegos oficiales que salieron para Nintendo en toda su historia. Pero el reto era conseguirlos en 30 días y sin ir a retailers, es decir, conseguirlos en la fayuca gringa, por decir así. O por donaciones, o por trueques. Por Famosas pulgas, como le Sí, dicen. por donde pudieran encontrarlo, pero y no tenía que ser digital, tenía que ir por ellos. Entonces, es la historia de cómo este chavo recorrió todo Estados Unidos para encontrar la mayoría de estos juegos y cómo hizo una lista donde uno de los más difíciles de encontrar y uno de los juegos más caros de toda la historia de videojuegos es Stadium Events, y ese era como el santo grial, el juego que tenía que encontrar y poder comprarlo. Vemos cómo él llega con las tienditas a hacer tratos, le pasan cajas y cajas de juegos de Nintendo donde tiene que estar escogiéndolos, haciendo trueques, porque hay juegos que de repente son muy caros y él tiene un presupuesto limitado que tiene que gastar en esos 30 días. Cuando llega con una persona que es coleccionista, tiene a buscar el Stadium Events que le habían dicho que estaba como a 3 horas de distancia de su casa, viajando en carro en carretera. Llega y tiene 3 Stadium Events, 2 con caja y 1 destapado, pero no le dio ninguno. Porque obviamente este es un juego que está valuado en más de $100,000 en ciertos mercados. Es un juego muy complicado de encontrar. Pero no es el más caro tampoco. No es el más caro, pero es el más difícil de encontrar. No hay otro más complicado de encontrar que ese. Salieron muy poquitas y de hecho creo que hay 5 copias conocidas y esta persona tenía 3. Sin contar los de los de los mundiales de Nintendo, que sí son los más caros. Pero los más difíciles sigue siendo Stadium Un Events. traficante de juegos.
Stadium Events es el santo grial de los coleccionistas de videojuegos de NES. Tiene 3 videojuegos. Básicamente, al final, después de tratar de conseguirlos casi todos, le faltó ese, pero al final esta persona llega y le regala uno porque vio todo el trabajo que hizo. Llegó a su casa, le dio uno y lo tiene en una vitrina como su máximo trofeo. Tiene final feliz. Porque sí, tiene un final feliz. Y lo interesante de esto es ver cómo y te va contando la historia de Nintendo mientras va buscando todos esos juegos. Sí. Y cómo va diciéndote todo. Tiene una lista de 20 juegos más caros. Y cómo es complicado encontrarlos y cómo va encontrando los precios. Porque son precios, no incunables, pero no hay precio para ellos. Entonces tienes que tratar de conseguirlos y ponerle la tasa de precio. Y la duda de si lo logrará, no lo logrará. Lo logrará, no lo logrará. Véanlo, está muy bueno. Ese es otro tipo de documental, el de lo logrará o no lo logrará, que también es muy dado. Y por último tenemos... ¿Atari o ET? ET es el mismo. Bueno. Atari es que hay uno de Atari también, pero bueno. Game Over, que es este documental que se hizo a base del mito urbano de... Leyenda urbana, que ya no es mito, sino realidad, de estos juegos que fueron enterrados a lo gordo. Álamo Gordo. Ahí en Nuevo México. Y que se llevó a cabo hace, ¿qué serán? ¿Unos 3, 4 años? 3 años. Si recordemos que E.T. fue, pues, digamos, lo que derramó, la gota que derramó el vaso en cuanto a videojuego, en cuanto al rompimiento de videojuegos. Es un juego que casi mata una industria completa. Exactamente. Así, ni más ni menos. Tuvieron que llegar los japoneses a reivindicarla, pero esa es otra historia. El chiste es de que realmente E.T. Fue como que, digamos, lo que nosotros reconocemos que fue el último acabose, ¿no? Digamos, la industria tenía un gran historial de desaciertos, pero E.T. fue la personificación de esos efectos. E.T. es digamos, el símbolo que todo el mundo odiamos en cuanto a... E.T. fue el chivo expiatorio de la industria. Es decir, ¿quién fue? Obviamente la industria no le mató un solo videojuego, fue una cascada de idioteces de la industria en esa época. Pero E.T. personificó esto porque resumió todos los males que tenía la industria en ese momento. Un juego que fue desarrollado en semanas por petición de una compañía grande. Utilizando el marketing obsesivo. Sacado al vapor sin terminar. Y teniendo una cantidad... y que Steven Spielberg no es bueno para calificar juegos. No, bueno, obviamente lo iba a calificar bien. Y un clon de todos los juegos que habían salido. O sea, realmente es un Y que terminó... un clon de todo. Lo que sí terminó fue con la carrera de Howard Warshaw, uno de los desarrolladores de videojuegos más prolíficos de esa época, que tuvo Jar's Revenge, Just y por supuesto E.T., que él dijo, yo puedo hacerlo, yo puedo lograrlo, puedo hacerlo en 2 semanas el juego. Se le aventó solo. Y para 2 semanas, para ser un juego hecho en 2 semanas, es un 5 semanas, ¿cierto? Es un título muy bien hecho. Lo hizo 5 semanas con tecnología de esa época. Y eso demuestra la calidad de desarrollador que era. El problema es que ese fue el último juego que hizo. Bien, pues prácticamente se nos está agotando el tiempo. Por último, su cuenta de Twitter. Diputable con B grande. A doble latina US. Y Serkenor con S y con K. Gracias, llegamos al final de este programa. Los esperamos en el próximo. Pásenla muy bien. Adiós.